de ir a un congreso, presentar una ponencia, presentar la producción que uno, o las reflexiones que uno está tomando. Entonces, yo creo que por eso pues me tocó, bueno, ustedes al final de la carrera van a tener una serie de seminarios obligatorios que tienen que realizar. Son en total, no me acuerdo, Ariel, son 6 seminarios, o No, me no me parece que acuerdo son si son 6, eh, 8, creo que algunos tienen que estar relacionados directamente con la orientación que ustedes vayan a elegir, sea biológica, biológica o antropológica, social, sociocultural, y otros que, bueno, estaban ahí viendo ustedes en su programa de estudio. Eh, Hay un seminario que yo cursé, creo que es el último seminario que yo cursé, que es, me interesó porque en realidad no lo dictaba un docente, sino que era un conjunto de docentes en un proyecto que se había armado para traer a distintos antropólogos e investigadores de distintos lugares. Este seminario se llamaba Seminario de los Movimientos Sociales. Eh, y ahí surgió la posibilidad de presentar algunas de las ponencias que habían sido como, como que los profesores, porque eran un equipo de docentes, les había parecido como interesantes o como posibles de seguir desarrollando, presentarlas en un congreso que se iba a realizar en el año 2017 en la ciudad del Alto, en Bolivia. Y bueno, en realidad fue la primera salida a un congreso por mi parte, que no sea en la Facultad de Humanidades acá en Jujuy. Se había presentado trabajitos acá en algunos congresos que se realizan en nuestra facultad. Es que me animaba a salir con un trabajo afuera. Un tema también hacerlo justamente en Bolivia por una serie de procesos históricos, políticos que estaban teniendo lugar en ese momento y que hasta ahora también tienen lugar, como todos ustedes saben. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora participar en este congreso que ustedes están viendo aquí en pantalla. Bueno, es la Universidad Pública del Alto, ¿no? Fue enriquecedor además conocer cómo es la experiencia universitaria en un país como Bolivia, en su capital como La Paz, donde está esta universidad que es la Universidad Pública del Alto, en donde concurre una enorme de estudiantes de sectores sociales subalternos, digamos, de poblaciones, de comunidades indígenas eh, alejadas del mismo el Alto, ¿sí? Porque como ustedes sabrán o no sabrán, la educación en Bolivia es un tema complicado porque eh, está mucho más privilegiada la educación universitaria en instituciones de tipo privada, y en La Paz, bueno, la Universidad Mayor de San Andrés es la que depende, que ya venimos hablando también un poco nosotros, ¿no? Cómo se constituye las relaciones hegemónicas al mismo interior de la ciencia académica, en este caso en un país vecino como es Bolivia, y que a pesar de, bueno, uno podría decir, bueno, el proceso de este socialismo, aunque sea de nombre, que el, el proceso de 14 años del movimiento socialismo en el poder, no ha logrado o los objetivos con respecto a una mayor eh, eh, igualdad, o como uno diría, eh, igualdad de oportunidades para acceso a educación de calidad, han sido bastante limitados. Bueno, es algo que se discutía mucho en Bolivia, y estaba muy convulsionada por el tema también de la reelección por entonces era presidente Evo Morales,
es muy interesante ese cartel que está colgado ahí, en donde un grupo de estudiantes de alguna agrupación había colgado expresando esta... Pero en general lo que yo había podido sentir en el Alto, siendo el Alto un bastión político para Evo Morales y para el movimiento al socialismo, era una sensación de mucho de todo y de mucha crítica de estos sectores populares, de todo el Alto y de las mismas amigos que pude conocer y en el Alto, que son de distintas comunidades del departamento de La Paz. Bueno, en ese sentido, y el debate también, por el tema que yo me animé a plantear allí, fue bastante acalorado con algunos, pero no dejó de ser, por supuesto, muy interesante y enriquecedor. Mi trabajito se llamaba Algunas implicancias de la adaptación en resistencia en los Andes meridionales. Y como le digo, después de esto, de 2018, empecé a trabajar en mi tesis y ya como que esta parte de historia, porque tiene mucho que ver con la historia esto también, como que dejé de lado y ahora como que lo volví a retomar. Bueno, yo creo que ahí Ariel, Elena saben bien a veces hay escritos que uno tiene en algún... Después lo va a releer con el tiempo, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan y hay cosas que uno tiene que volver a retomar, a releer, a repensar. Así que voy a tratar de ser sintético, contarles un poquito de mi tesis, que va un poco por otros caminos. Y esto tiene que ver también con mi interés por la historia. Ustedes saben que yo cuando empecé a salir de la secundaria salí con el interés de la historia, pero con al mismo tiempo carrera universitaria. Y bueno, estudié las dos cosas. Estudié el profesorado de historia, que culminé este año en pandemia, en plena pandemia, y, y la carrera de antropología, ¿no? Entonces este trabajo también es una síntesis de ese momento, de esos dos intereses tan fuertes que yo tenía, y como de cruzar un poquito algunas miradas. Eh, el trabajo está un poquito más anclado, si se quiere, en la historia. Hay muchas discusiones, yo creo que este trabajo también le va a servir para algunas discusiones que van a tener ustedes en dos espacios, en etnografía americana, y que lo van a tener el profe Ariel, ¿sí? De nuevo, que van a discutir sobre la cuestión sobre la etnicidad, y por otro lado, en una historia donde va a estar la profe Gabriela Sica, discutiendo muchas de estas cuestiones, sobre todo el concepto de adaptación al resistir de Steve Stern, lo que son las dos cosas, como los dos ejes que yo tomo para plantear algunas reflexiones en este trabajo. ¿Cómo? No, nada, seguí, tranqui. Perdón, pensé que habías hecho un comentario. No, andan los gallos por acá. Esta no es una investigación están a full los gallos, sí se las dejo. Me escuchan bien, pero yo estoy con Wi-Fi, y si se llega a cortar me paso a datos, así que cualquier cosa me dice. No, te escuchamos bien. Buenísimo. Entonces, este primer, a diferencia de la tesis, que lógicamente tiene que serlo, es más bien como una investigación de tipo teórica o algo como exploratorio, primer paso que yo daba a partir de un buceo bibliográfico de toda información secundaria, que más bien se centraban en apreciaciones teóricas de importantes investigadores, antropólogos y historiadores, para buscar algún tipo de hipótesis explicativas hacia ciertos fenómenos sociales, ¿no? No es más que eso. Porque claro, yo también empecé la carrera de antropología y empezar a tomar algunos hábitos que tiene que ver con la investigación, tenía la cabeza muy cerrada en que, bueno, esto, lo que a veces nos muestran de la investigación, el laboratorio, la cuestión de salir a hacer entrevistas, o la cuestión de hacer encuestas. En realidad, el mundo de la investigación es diverso y hay distintas posibilidades de entablar las reflexiones, e incluso cuestiones
casi exclusivamente teóricas, como es este trabajo, lo saben perfectamente cualquiera de ustedes si lo ha leído. Entonces, como le dije, es un doble debate historiográfico por un lado y por el otro lado antropológico. Y claro, yo partí de algunas preguntas que, bueno, hoy están, las reelaboro, digamos, pero en ese momento decía de qué manera la etnicidad se constituye en un componente de las relaciones sociales. Es decir, pensando también aquí en Jujuy, pensando eso, era inevitable en Bolivia, porque aquí donde iba a ir a exponer estas ideas. ¿En qué medida es posible análisis los procesos sociales de resistencia en una continuidad histórica? Esto que siempre se notó como un discurso ideológico y político, ¿no? Bueno, nosotros somos herederos de una cultura de resistencia, de una cultura ancestral, de una cultura históricamente dominada, subyugada, subalterna, ¿no? ¿Qué elementos teóricos se pueden encontrar para pensar un poco esta idea o para repensar? ¿Qué elementos teóricos se pueden renovar para plantear los procesos de resistencia en los Andes meridionales? Y si era posible hablar de formas de resistencia cultural, ¿no? ¿Qué es la resistencia? Bueno, por lado iba, ¿no? Porque en todos los Andes meridionales, con respecto a esta memoria cultural, a esta memoria de larga duración, ¿no? En donde son constantemente están muy latentes la cuestión de la conquista, y hay se generan toda una serie de historia, discurso muy fuerte en torno a eso, que también opera como formas cohesivas ante la movilización, de llevar adelante las reivindicaciones, toda una serie de discursos que se van reelaborando, que se van, ¿no? Y con los que algunos personalmente en algún momento me he sentido identificado o me siento identificado, pero bueno, ¿cómo retoma esto desde la ciencia social para pensar realmente esto desde otro discurso, otro tipo de discurso, que es el discurso que emitimos desde la historia, ¿no? Esas eran mis inquietudes, lo que me llevó, digamos, a pensar este trabajo. Una mirada de la historicidad en la construcción de los procesos sociales. Bueno, entonces ahí yo siempre pensando en la larga duración me interesaba en qué matrices coloniales y de la desestructuración colonial, que este concepto de desestructuración, bueno, acá vamos a hablar mucho de nuevo, esto que ya vino hablando el profe Ariel la clase pasada, ¿no? Está bueno que también ustedes puedan ir viendo las palabras, conceptos, los términos. Hay algunos en el trabajo donde yo afirmo, bueno, yo planteo de tal autor esto, y hay otras que quedan implícitas aquí de duración. Sin embargo, tampoco cito a Gramsci directamente, cuando uno lee el trabajo, entre líneas se ve claramente en este sentido cercanas a la idea de estructuración social que nos propone Anthony Giddens. Los nuevos procesos de estructuración colonial, la construcción del Estado Nacional y consolidación del mercado capitalista, ¿no? Y los procesos, esto que nombra mi directora, que es Gaby Caracid, de los procesos de formación de técnicas campesinas. Bueno, esa mirada histórica es un poco la que trato de pensar en el trabajo. Y la pienso en función de una serie de conceptos. Primero, la situación de contacto interétnico. Paso a definir cómo entiendo yo la identidad, o en qué autores me baso para pensar la etnicidad, o cómo se da ese debate adentro de la antropología, y cómo para mí es fructífero pensarlo en una idea relacional, es decir, pensar la etnicidad en los procesos históricos de
de dominación pactada, y van a implicar también una forma de subalternidad social y étnica, eh, que conforman unidades étnicamente asimétricas en una relación de posición frente a sectores hegemónicos, ¿no? Eh, Esta idea que es fuertemente gramsciana también, es lo que entiendo en general como unos procesos complejos de estructuración social, económica y territorial que van a afectar eh, ya desde épocas coloniales, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX con los procesos de conformación de los estados nacionales, tanto pensando sobre todo en los Andes meridionales, queriendo definir la región NOA de la Argentina, sobre todo nuestra zona, Jujuy, y el sur de Bolivia, cómo se produce esta separación a fines del siglo XIX de realidades socioculturales que en un principio uno eh, podría pensar como contiguas, sobre todo en, en momentos prehispánicos, pero cómo se va desestructurando y reestructurando, ¿no? En función de cada momento histórico que vayamos a analizar: el periodo colonial tardío, el periodo colonial temprano, tardío, el periodo republicano, bueno, y así. Entonces, claro, empiezo con la cuestión de la etnicidad, y hablando cómo, esto lo van a estudiar ustedes ahí con Ariel para el año, los que creo que es la primera, ¿no, Ariel, después de esta? ¿O es antropología social y cultural? Ya estoy perdido. No, creo que primero, después de introducción, tienen antropología social y cultural, y después recién tienen etnografía americana y eh, teoría e historia de la etnología. Así es, ¿no, Ariel? ¿Cómo, Malcu? Te escuché la última parte. No me acordaba las correlatividades, porque yo les digo que para el año van a tener contigo la cuestión de etnografía americana, pero creo que antes está antropología social y cultural. Claro, ahora en el segundo cuatrimestre tienen que cursar antropología social y cultural. Esa habilita que puedan cursar etnografía, teoría e historia de la antropología, antropología de las sociedades complejas, casi todas las sociales. Claro, Y todas entonces para el año van a tener, claro, entonces para el año van a tener con Ariel etnografía americana, en donde, bueno, es que discutimos, yo me acuerdo que estas discusiones también las tuvimos, bueno, con Elena, porque yo cuando cursé etnografía estaba Elena de profesora del espacio. Entonces, bueno, la noción de etnicidad, hay un debate allí muy, muy fuerte con respecto a cómo se define la idea de etnicidad, del grupo étnico y por extensión también de las relaciones interétnicas. Está por un lado una idea de la etnicidad como definir lo étnico en función de las cualidades, algunos autores dicen autogeneradas de la etnicidad, es decir, bueno, lo étnico, ¿qué es? Todo lo que se asocia a los grupos indígenas en relación a su lengua, en relación a una vestimenta, en relación a ciertos atributos culturales, a formas de trabajo, a formas de producción, qué sé yo. Pero sobre todo marcado fuertemente por la lengua, eso ha sido, y ahí también podemos retomar lo que nos cuenta siempre Elena y Ariel con respecto al censo indígena, cómo es que en una primera instancia no son considerados indígenas en la Argentina las poblaciones de Quebrada y Puna. Digamos, está muy marcada esta idea de la etnicidad en función de cualidades autogeneradas en relación a pautas culturales discretas, en donde es sumamente importante la cuestión de la lengua. Eso es un tema que incluso se debate hasta hoy. Yo les llego a decir, miren, ahí en el Congreso de Bolivia, algunos de los que escuchaban mi ponencia, que eran compañeros del Alto, llegaron a cuestionarme incluso con esta idea de la etnicidad
autogenerada que también la tienen ellos. Eh, Eran historiadores, también no eran antropólogos, por eso esta cuestión de la etnicidad, por ahí los antropólogos la hilamos un poco más fino. Pero decía, bueno, pero ustedes en definitiva en Argentina, ¿cuál es el idioma que hablan? Llegaron a plantear eso cuando yo terminé la ponencia, porque también comprender los debates, los propios debates intelectuales andando que se daban en ese momento, que yo tengo entendido que se siguen dando en torno al indianismo y el catarismo, que son teóricas en Bolivia que incluso están teniendo bastante vigencia. Se sigue discutiendo de esas cosas, por lo menos en la Universidad de Alto me tocó hablar y debatir sobre estas ideas. Entonces, la cuestión de la lengua generaba una situación de anulación de la lengua indígena, si ya, bueno, en Bolivia era muy fuerte realmente ver las ponencias de otros compañeros, están fuertemente asignados por ciertos atributos culturales, étnicos de cada una de sus ailius. Había un estudiante Uru que fue con todas sus vestimentas, que hizo su primera presentación fueron estudiantes aymaras que hicieron su presentación también, algunos con sus vestimentas típicas y haciendo su presentación inicial, a otros en quechua, incluso fue un estudiante guaraní de las selváticas de Bolivia, también con sus vestimentas. Entonces esa idea de etnicidad fuertemente marcada y cómo la etnicidad argentina, digamos así, entre comillas, era tremendamente interpelada por los prejuicios también que tienen eh, los bolivianos con respecto al argentino, ¿no? El argentino gaucho, el argentino criollo, el argentino mestizo, el argentino de Buenos Aires, ¿no? Como esto que también se compra mucho a través de los medios de comunicación. Entonces, todas estas ideas de etnicidad autogenerada o de función de los atributos culturales, es una idea que la antropología ha sido cuestionada ya desde la década del 60, del 70, y bueno, ahí retomo a Frederick Barr, que es uno de los primeros a a la etnicidad desde otro punto de vista, más en relación a los límites o la etnicidad por autoacción y por. También es definitiva con la dos Oliveira, que plantean una lógica distinta para pensar la etnicidad, una lógica relacional, lo llaman ellos, o eh, que tiene más que ver con pensar las formas de identificación enmarcados, podría decirse, en sistemas mayores, es decir, la etnicidad pensada en función de una lógica relacional, en función de sector, de una posición respecto a sectores hegemónicos dominantes, ¿no? Sea en el siglo XVIII fue el Estado colonial, sea en decadencia o no, pero fue el Estado colonial, sea a fines del siglo XIX frente a un Estado nacional o frente a, que yo cito a otro autor que ustedes también van a leer, que es Anderson, frente a las comunidades imaginadas en la segunda mitad del siglo XIX, frente a la separación entre Argentina y Bolivia. Bueno, cómo se construye la etnicidad de un sujeto subalterno, étnica y socialmente. Esa es la idea. Los procesos de dominación más general, ¿no? No solo al rol que juega el Estado Nacional en estos procesos de estructuración social, sino también los procesos que juega la incumbencia del mercado de producción capitalista frente a esto. Para mí es interesante y cómo se construye la relación en estos marcos, ¿no?
sobre todo para el caso argentino, pero también para el caso boliviano. Y es ahí donde chocábamos con muchos compañeros que se negaban. Yo intuyo, Oledo, que se niegan un poco a ver algunos compañeros en Bolivia de la implicancia central de la sociedad mayor frente a la visión étnica por distintas razones. Por un lado, por una negación del marxismo, por un lado, ¿no? Los compañeros de las corrientes que debaten en Bolivia en torno a lo indígena saben que en la década del 60 surgen dos corrientes, surge una corriente primero en la década del 60 que es el indianismo, que es una posición que en la actualidad continúa con una posición ideológica un tanto, algunos dirían radical, yo más bien trato de definirla en sus propios términos, de la revolución india, con Fausto Reinada, uno de los, el principal impulsor de este pensamiento indígena y como de la sociedad occidental, ¿no? En la década del 70, en cambio, va a haber una bifurcación del pensamiento indianista que se manifiesta opuesto al pensamiento indigenista, ¿no? Al pensamiento que con la idea de integración del sujeto indígena en los procesos de desarrollo estatal, eh, surge el catalán que le agrega un condimento al indianismo que es ideas relacionadas con el marxismo, ¿no? De donde va a surgir también el ideólogo del proceso boliviano de hace 14 años, que va a ser el Álvaro García Linera, surge de estas corrientes cataristas, ¿no? Y hay una fuerte pugna, sobre todo en el mundo aymara, con respecto a la posición que tiene que tener el Estado, y de allí también surgen las críticas al proceso boliviano, a Evo Morales, ¿no? Que es acusado directamente por los indianistas de ser haberse convertido en un cara más, ellos le llaman los cara, ¿no? Los cara en Aymara, diríamos, reproductor de las políticas coloniales, dicen ellos, un reproductor de las políticas capitalistas, reproductor de las políticas eh, de integración, y ellos hablan de cómo se subyuga el rol del indígena, ¿no? Bueno, este debate es muy fuerte y yo entiendo por ahí que yo había llegado a plasmar en este congreso, chocó de frente con muchas posiciones de los compañeros con una clara tendencia indianista en Bolivia, y allí surgió la discusión. Bueno, pero yo por qué planteo la cuestión de la etnicidad, no sé si, a ver, me colgué con el PowerPoint. La idea de fricción interétnica que les decía de este señor Frederick Barr, y bueno, y la idea de Eric Wolf, esta idea que un poco la planteó ya también Cardoso de Oliveira para Brasil, que es cómo se analiza el rol del Estado y de la sociedad mayor en todo este contexto, y como elemento clave en un esquema relacional para pensar la etnicidad. En otra discusión, porque yo discuto esto de la etnicidad para pensar cómo se producen los fenómenos de resistencia y de adaptación a lo largo de los procesos históricos. Y ahí me sumerjo más en la cuestión historiográfica, que yo no voy a ahondar mucho acá, porque una, que yo mismo necesito repasar un poco más muchos de estos conceptos, porque ya no los he retomado desde aquel entonces, pero otro lado, sí, mencionar únicamente las ideas centrales de por qué había estado en esto. Mi idea era pensar cómo se producen las formas de resistencia indígena de sectores subalternos, es decir, de sectores que están dominados, que presentan una actitud de una situación, presentes en una situación de dominación frente a una posición hegemónica, ¿no? En el caso colonial, sea frente a la dominación española,
y a los sectores criollos emergentes también nuevas formas de dominación, y cómo es el rol activo de los campesinos indígenas, campesinos andinos, como mediadores de relaciones políticas en este esquema, cómo se mueven en este juego, pensando también un poco en la idea de agencia, de lo que nos desarrollaba muy bien la clase pasada Elena con Ariel. Está muy presente esto también, ¿no? Al final, bueno, cómo se presentan las estructuras de dominación como cosas pasivas, como cosas inertes, como donde los sujetos están dominados y no, y la resistencia cómo se presenta. Eh, Siempre como resistencia, como insurrección armada y violenta, o hay otras formas de resistencia. Se ha retomado este concepto de adaptación en resistencia que lo van a estudiar ustedes en la historia, de un historiador norteamericano que es Steve Stern. Este señor nos dice que analiza, digamos, complejiza bastante más. Él propone como un engranaje de, de una doble vara, digamos. Por un lado, también pensar que pensando sobre todo en fines del siglo XVIII y las revoluciones, los procesos insurreccionales en la zona andina de Tupac Amaru y Tomás Catari en el Alto Perú. La adaptación, dice Stern, incluye distintas formas estratégicas de relación, ¿sí? Formas de relación interétnica, o formas de relación con los sectores hegemónicamente, los sectores hegemónicos, los sectores dominantes, apelando incluso a a sus mismas herramientas de dominación, es decir, apelando mecanismos institucionales, apelando a través de la audiencia, del cabildo, apelando a través de distintas, lo llama batallas jurídicas que se dan en estos procesos de apropiación y resignificación del territorio. Hay muchos ejemplos de cómo la población indígena, sobre todo de indios tributarios, que es la categoría fiscal del momento, hacen distintos tipos de apelación para batallar jurídicamente con el propio sistema de dominación colonial. A mí me gusta siempre mencionar un ejemplo en el caso de Tilcara. Elena, bueno, menciona otras cosas en su tesis, más vinculadas al periodo del siglo XIX, pero hay un caso muy interesante porque se acaba de Tilcara a fines del siglo, a principios del siglo XVII, 1606, si mal no recuerdo, que lo menciona Sandra Sánchez, que es una historiadora que estudió acá, hizo su tesis, reside acá en la Universidad de Jujuy, hizo su tesis, fragmentos de un tiempo largo, se llama su tesis histórica, y analiza cómo va a encontrar en realidad un documento en el que parcialidades de los tilcaras, de lo que había quedado, digamos, de los tilcaras con Felipe Viltipoco, si no mal recuerdo era, hacen una apelación a la máxima autoridad real de aquel entonces, al rey Felipe III, ¿sí? Y obtienen una merced real de tierras acá en la zona de Tilcara que la van a preservar, la van a conservar hasta entrado el periodo republicano, hasta entrado el siglo XIX. Es decir, es un ejemplo más de cómo se van produciendo todas estas situaciones de adaptación, de empleo de las propias herramientas del sistema de dominación para, en función de de los propios objetivos, ¿no? De las parcialidades indígenas. Por otro lado está la resistencia, que es el mantenimiento de ciertos valores culturales y una lógica de organización interna. Él habla mucho de formas de resistencia cultural, de formas de organización internas al interior del AILU, de esto de cómo incluso las parcialidades indígenas negociaban
y seguía manteniendo sus autoridades, la autoridad del AILU, sus autoridades locales, y cómo estas autoridades eran las que se encargaban de negociar y de encarar muchas de estas batallas jurídicas, pero como al interior incluso de las propias parcialidades indígenas sigue prevaleciendo muchas prácticas socioculturales, de organización incluso económica, que siguen respondiendo a un orden de memoria cultural más amplia, siguen respondiendo a elementos culturales de herencia de sus abuelos, ¿no? Esta idea, sin embargo, dice, en la larga duración, puede, en dadas determinadas condiciones objetivas y subjetivas, en donde es necesario tener presente la actuación de los sujetos, la agencia de los sujetos, dadas ciertas condiciones objetivas y subjetivas, puede desencadenar, puede volcarse en manifestaciones insurreccionales, incluso de tipos violentas, como la que para algunos investigadores pusieron en jaque al dominio colonial a fines del siglo XVIII, sobre todo con la revolución de Túpac Amaru, y después el cerco a la ciudad de La Paz en el Alto Perú, ¿verdad? Bueno, un poco contando y citando a distintos historiadores, etnohistoriadores, a Celunicom, a Pelan, a Thierry Sens, a Tristan Platt, bueno, eh, voy como ejemplificando a lo largo de los distintos periodos históricos, cómo se produce esta idea de adaptación y resistencia, y cómo debería interpretarse este concepto en la idea de coyuntura a larga duración. Bueno, ahí ustedes van a estudiar también la división de los tiempos de Fernand Braudel, ¿no? Este historiador francés que ha influenciado bastante para la división de los tiempos históricos, ¿no? El tiempo de los acontecimientos, el tiempo de las coyunturas, y el tiempo más largo, que es de por lo menos 1 a 2 siglos, que es el tiempo de la larga duración, el tiempo de las mentalidades, en donde también tiene bastante influencia del estructuralismo francés, que hemos visto nosotros también, del estructuralismo de Lévi-Strauss. Entonces, bueno, voy presentando distintos ejemplos para volver a sostener, digamos, a través de las sugerencias metodológicas. Yo critico también ese trabajo, la definición que da Stern sobre etnicidad, porque les leo un ratito, la tengo por acá. Para Stern, la etnicidad es el proceso de usar supuestos atributos culturales, dice, y físicos que se consideran fuertemente adheridos a las personas implicadas y por tanto no fácilmente renunciables, adaptables o transformables. Entonces habla de color, ancestros biológicos, culturales, religión, lengua, hábitos de trabajo, vestimenta. Bueno, esa es la forma de ver, una visión un tanto autogenerada, un poco de esta vieja escuela de pensar la etnicidad en función de los atributos culturales que van a definir o no tu pertenencia étnica a cierta parcialidad. Bueno, para terminar, no sé si tendrán algunas preguntas, algunos que han leído el texto, vuelvo a repetir, digamos, cómo se producen los procesos de estructuración social en el sur andino en la larga duración, cómo entender los procesos de adaptación y de resistencia. Para mí, vuelvo a decir, desde una lógica relacional. Un poco que ustedes leyeron con Canclini, también sería bueno que lo aceiten. A ver. Yo fui hablando y me fui olvidando de pasar las diapositivas del enfoque gramsciano. Lo que dice Canclini cuando ustedes leyeron el trabajo sobre cultura popular, sobre qué es lo popular, ¿no? Gramsci termina definiendo, termina tomando al enfoque gramsciano. Tal vez ahí la profe Elena nos puede iluminar un poco, contándonos o explayándose más en lo que implica el enfoque gramsciano. Pero él termina diciendo, bueno, la definición.
la definición va por una cuestión de posición, ¿no? En el caso de los subalternos, se erige en función frente a un bloque, a lo que es el bloque hegemónico, ¿no? Profe, no sé si me iba a decir algo. Lo primero que quiero decirte es que Stern, que es norteamericano, en realidad se basa en un autor previo que realmente es sumamente interesante. Él lo lee desde su lugar de enunciación e indudablemente le da un giro apropiado para quien mira la antropología y mira la lucha, sobre todo los peruanos, ¿no? Desde el lugar de la hegemonía y no desde la subordinación. Pero cuando se habla de resistencia, el primero que escribe, te digo, ya los 70, por ahí, Sí. ¿no? Jane Scott. Muy bien, Ariel, es James Scott. James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, se llama el texto de él. Tiene varios, pero ese es emblemático por varias razones, entre otras porque está traducido. Creo que está dentro de los textos de etnografía que ustedes van a ver, pero lo que es interesante de pensar con Scott es que la resistencia no siempre tiene estado público, sino que justamente la resistencia muchas veces se expresa en la intimidad. Y justamente lo que él señala es cómo, en realidad, frente al dominador, incluso puede haber actitudes hasta de consentimiento y qué sé yo. Dice una guarangada tal como: cuando pasa el dominador, agachamos la cabeza y lo saludamos. Y después que pasó, se tiran un cohetazo, ¿no? Es decir, ejemplo, Claro. Otras formas en que lo expresa es en el ámbito de entre pares y en la intimidad del hogar, bajo la forma de burlas, bajo la forma de relatos, bajo la forma de transcripciones ocultas, es decir, un montón de formas de relatar el presente y el pasado que no se hacen visibles al dominador. Y justamente eso es lo que va no solamente sosteniendo, sino constituyendo nuevos colectivos y nuevas formas organizativas, de manera tal que cuando se llega a un proceso público, como puede ser una insubordinación, digamos, es el resultado de microprocesos localizados que tienen lugar en ese tiempo largo que vos mencionás y que tomás, me parece a mí, de Rivera Cusicanqui, ¿no es cierto? Porque esto de la historia larga y la historia corta viene de ahí. Lo que es interesante también de ver es que la bibliografía que vos tomaste, yo no me acuerdo de qué año es tu artículo, digamos, cuándo lo escribiste, no cuándo lo hiciste público. ¿Cuándo lo escribiste? No, lo escribí de 2014, creo. Sí, 2014. Bueno, yo creo que justamente en todo lo que es los aportes de las distintas antropologías latinoamericanas, ha habido avances sumamente influyentes, que justamente deconstruyen el pensamiento de los europeos, de los norteamericanos, en América Latina. Justamente es el pensamiento de la hegemonía, de los que, digamos, de alguna manera vienen un tiempo, miran, digo, no observan, digo, miran desde afuera, ¿no es cierto? Y desde ese lugar de enunciación
hablan acerca de nosotros. Pero por otro lado hay que recordar, me parece a mí, para establecer por qué puede ser tan fuerte la crítica con la que tomaron tu trabajo los hermanos de Bolivia, que tiene que ver con que, digamos, hay casi una cuestión demográfica en Argentina hasta, te diría, casi la nueva Constitución, ¿no? Hay una negación no solamente de la población indígena, como me acota Ariel muy bien, sino también de los derechos de los pueblos originarios. Y entonces, en realidad, los pueblos originarios estaban subsumidos en las lógicas provinciales y no había una política nacional que de algún modo pusiera en caja la cuestión de que la cuestión indígena no es una cuestión local, sino es una cuestión que comprende la nacionalidad como tal. Entonces, a mí me parece que todos estos avances han sido muy importantes. Canclini, en realidad, escribe desde México y él ha sido discípulo de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto? Bourdieu es tal vez quien desarrolla a Gramsci con más fuerza. Y esta cuestión de la cultura popular como una cultura de lo político y hacia la política, es decir, una cultura que tiene una potencia, una capacidad de actuar mayor que la que se muestra en los escenarios establecidos. Y justamente hablar de cultura popular, ¿no? Y no de tradición y folclore, tiene que ver con reconocer que los pueblos originarios tienen una historia larga, como dice Rivera Crucicanqui, de luchas contra la opresión. Y como vos muy bien decís, muchas veces han tomado las armas, las herramientas que dan los opresores, como han sido las herramientas jurídicas, como han sido la sucesión de cartas y de pedimentos que van desde la época colonial hasta ahora, ¿m? Y que en realidad resulta ser un camino para dar visibilidad a algo que la sociedad nacional niega. ¿M? No nos olvidemos que todavía hemos escuchado por el caso Ferreira, por el asesinato de Ferreira, a muchos, digamos, representantes de ciencias sociales e incluso antropólogos que están diciendo, no, che, lo que pasa es que los mapuches no son argentinos. Pará un poco. La Argentina es posterior a la existencia y al desarrollo del pueblo mapuche, un pueblo que no es sedentario, sino que utilizaba la totalidad del territorio. Y por lo tanto, asignar los límites de la nación a los pueblos originarios es falso y es una petición de principio desde una organización muy posterior a la existencia de los pueblos originarios. Entonces, fíjense que estas disputas continúan y continúan fuertemente. Yo, a mí el concepto de etnicidad, te digo la verdad, mucho no me gusta, porque me parece que es un concepto que va justamente a fragmentar, a dividir, a disociar, más que a generar esta, digamos, si se quiere, lucha de los pueblos originarios, que desde los 40 se planteó como panamericana y no localizada por los países, por los estados-nación. No sé qué pensás vos. Sí,
Sí, lo que pasa es que los antropólogos siempre han debatido sobre la cuestión de la etnicidad, en qué manera la etnicidad es cohesivo o no, los procesos políticos, los procesos sociales y eh, sí, o sea, lo que yo pienso es que en el caso de la etnicidad como un concepto más bien teórico debe pensarse en función de esta lógica relacional, es decir, de cómo eh, influyen los procesos históricos de conformación de estas subalternidades sociales eh, frente al Estado Nacional y, y en qué medida este estado de la etnicidad sigue siendo o no articulador de determinadas movilizaciones sociales, indígenas, de lucha de sectores subalternos, porque uno, no sé, ¿cómo pensamos, por ejemplo, la etnicidad en Jujuy? ¿En qué medida la etnicidad es un elemento es un elemento de articulación de luchas eh, políticas de ciertos sectores de la sociedad? Eh, ¿Y en qué medida son consisten en ciertos componentes que quedan, que algunos pueblos han conservado como formas de resistencia y que son enarbolados y son eh, exaltados como de articulaciones para generar cohesión adentro de los movimientos políticos. Para mí es un debate abierto, ¿no? Pero cuando hablo de etnicidad siempre trato de hacerlo desde el lugar de eh, una forma teórica de pensar los procesos sociales. No sé qué dicen ustedes. Y bueno, vos sabés que yo pienso desde otro lugar, porque creo que justamente, fíjate que el concepto de etnicidad es un concepto opresivo, porque si bien tiene una intención relacional, en realidad, hermoso, es una relación de opresión, no es una relación de equidad. Cuando, digamos, desde la antropología se enarbola el concepto de etnicidad, se lo hace desde ese lugar de enunciación. Desde la academia, porque vos muy bien decís, es un concepto teórico, es decir, es un concepto que no está tomado desde la perspectiva de la población, sino que está construido desde la inteligencia de la academia, y te diría internacional, porque vos muy bien señalaste quiénes son los personajes más relevantes que han escrito sobre esta cuestión, y fíjate que, qué sé yo, no hay un chileno, no hay un peruano. José María Arguedas dice otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, uno puede tomar este camino de la lógica discursiva de quienes han hecho una antropología para ellos, y o bien tomar los autores que tal vez desde la literatura y desde otras formas narrativas han construido conceptos que son, si se quiere, más iluminadores de la cuestión que atraviesan los pueblos originarios, ¿no es cierto? Yo creo, me acuerdo en este momento de un trabajo de Imbeloni, pero te lo cuento después, porque me parece que te saco del foco. Es interesante porque Sí. raza, etnia, guarda. Y este Tano que nos vino a dar clase a nosotros es particularmente interesante porque él se corre del concepto de etnicidad. ¿Y a dónde se va?
se va al concepto de raza, ¿eh? Y que es, si se quiere, busca inventar una asociación entre raza e identidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los puros? Sí, habrá arios, habrá originarios de América Latina, África o de donde sea. Pero esto lo dan por descontado de que los grandes intercambios que ha habido pusieron de manifiesto la necesidad de pensar que ya no hay pueblos en estado puro y por lo tanto buscar conceptos que sean más abarcativos, y se va ahí al de identidad, que tal vez, bueno, amerita toda discusión. Este era un facho, guarda, ¿no? No era ningún revolucionario, ni te vayas a imaginar. Belloni vino después de la Primera Guerra Mundial. Pero lo interesante es que él toma de la modernidad de su época el concepto que va a ser, si se quiere, el que va a sustituir a esta idea de etnicidad en estado puro, ¿no? Y entonces se va más a un concepto que tiene que ver con prácticas, como es el concepto de la construcción de las identidades, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Está bueno. Está bueno. Quiero decir... Quiero decir que cuando los hermanos bolivianos critican tu trabajo, tiene que ver con que para toda América Latina, y tienen razón, Argentina negó a los pueblos originarios, los devastó, y si se quiere los arrinconó, y por eso el concepto que vos usás de resistencia es absolutamente pertinente para comprender verdaderamente las situaciones de crisis cíclicas por las que han atravesado los pueblos en relación al Estado Nacional y los estados provinciales, que son los reales ejecutores de las políticas hacia los pueblos originarios. Ariel. Exactamente. Sí, a mí me parece que por ahí tenés interesante trabajar con Silvia Rivera Cusicanqui, donde ella en realidad hace un contraste, porque me parece que, digamos, las categorías teóricas siempre son importantes, pero las categorías son importantes en medida que te ayudan a explicar la realidad, o sea que tienen la contraparte empírica y uno puede realmente utilizarla como una herramienta. O sea, los procesos, si bien es cierto, somos países originarios, que tenemos, sobre todo en el noroeste, tenemos muchos vínculos y hay muchos parecidos culturales y demás, han tenido procesos de Estado-Nación totalmente diferentes, ¿no? Tras que acá, digamos, la población, el mestizo era totalmente despreciado, el criollo, el gaucho era totalmente despreciado como el originario, en Bolivia cumplían una función, vendría a ser de prácticamente de policía de los grupos de poder. Entonces, por ahí las categorías, pensando también en Jane Stott, que te da digamos, una comprensión más amplia de la realidad, donde uno puede pensar que la población, porque está en silencio o está callado, baja la cabeza, no resiste. Y eso es un error, ¿no? ¿Cómo se resiste en la vida cotidiana? Esto que marcaba Elena con los discursos públicos y los discursos privados que maneja Scott. Y cómo se construyen también, porque no todas las resistencias necesariamente tienen que terminar en revoluciones, o sea, siempre estamos pensando en estos cambios bruscos o violentos o enfrentamientos entre un grupo y otro. No, también es la visibilización de prácticas. Las poblaciones del noroeste argentino, pongamos el caso de la Quebrada de la Puna, han resistido
mucho tiempo realizando sus prácticas rituales en el mundo privado. Pero hoy, digamos, con la globalización, el turismo, bueno, no hoy específicamente, sino hasta hace un año atrás, con la pandemia ahora ha cambiado mucho las cosas, digamos, eso ha servido para visibilizar, esas prácticas se unen al capital, pero existen, han sido formas de resistencia. Claro. Entonces la resistencia también está en la vida cotidiana, ¿no? No solamente en los grandes movimientos revolucionarios, sean indígenas, sean revolucionarios porque están oprimidos por el Estado o porque son de otro grupo. Y la subalternidad a mí me parece que te ponen en un plano donde vos no sos inferior todo el tiempo, y la única capacidad que tenés, digamos, de mostrar resistencia es estallando. Me parece que las poblaciones buscan muchísimas otras formas de resistir, las aplican en su vida cotidiana y transforman el mundo, digamos, transforman su mundo por lo menos, no el mundo en general, digamos. Claro, entonces, pero además a mí lo que me parece que es interesante de considerar, y creo que vos lo trabajás, es el tema de no solo lo público y lo privado, sino también cómo en realidad las formaciones sociales, productos del colonialismo, han formado ideológicamente a la población y han construido una manera de pensar que es una manera de pensar en la subordinación, desde la subordinación. Entonces, justamente de construir ese tipo de pensamiento es lo que nos va a poder permitir ser libres. Y pienso que justamente una de las cosas que más toman en cuenta las luchas cotidianas es para dejar de pensar desde Occidente para pensar desde sí mismos, que es un laburo terrible, tremendo, porque es muy difícil desandar ese camino de 500 años de opresión, y que es mental, no tiene cara, está dentro tuyo, ¿entendés? Y como lees a cualquier ciudadano pensarse por fuera de la situación del Estado-Nación o de las políticas que se van llevando en cada momento, ¿no? Sin constituir un mundo otro, sino pujar por un mundo nuestro, ¿no? Un mundo nosotros. Claro. Sí. Sí, yo coincido en esa mirada. Por eso digo que está en varias partes implícito la idea gramsciana respecto a cómo en realidad se generan dispositivos culturales para reproducir el pensamiento hegemónico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo cuando estuve charlando con los compañeros bolivianos, yo creo que también sobre ellos actúa muy fuerte estos dispositivos hegemónicos de pensar la otredad, la alteridad, ¿no? Porque no conocen Jujuy, no conocen el norte argentino, y la idea del argentino muy marcada por estas formas estereotipadas de pensar lo argentino en función de lo que les llega a ellos de Argentina, sobre todo el fútbol, los jugadores de fútbol, algunas novelas argentinas, la música villera, que llega mucho allá, y que la cumbia villera, y todos productos, sobre todo desde la zona rioplatense, digamos. Entonces, les costaba mucho interpretar la realidad de la cumbia. Yo lo que usé es ejemplificarlo a través del trabajo que hizo Alejandro Isla. Alejandro Isla, en Silencio y la Furia, él compara las dos situaciones, la situación del altiplano, de una comunidad específica no me acuerdo el nombre,
y la puna jujeña, ¿no? Y va mostrando en El silencio y la furia cómo los procesos de constitución, de estructuración, diría yo, frente a procesos más generales de desarrollo del capitalismo y del Estado Nacional, han ido diferenciando fuertemente esta región, que en un principio podría ser una región contigua en términos culturales, sobre todo en épocas previas a la colonia. Traté de ejemplificarlo por ese lado, sin embargo, no fue tal vez no fui muy claro en mostrar. Bueno, también hubo una interpelación ahí a mi nombre, porque yo me llamo Malcu, para ellos era muy fuerte. Eso como anécdota también. Mi nombre es Malcu, mi madre me puso Malcu porque le encantó el nombre. Yo amo mi nombre también. Y ellos, uno de los chicos era Jason. El otro de los chicos usaban los seudónimos Aymara. Pero bueno, la discusión, bueno, me decían, bueno, pero en todo caso vos tenés un abuelo boliviano, o tus padres son de Bolivia, de acá de Bolivia, porque encima tengo dos apellidos, porque mi madre me puso los dos apellidos. Y acá, no, y encima soy machaca. Y, y entonces, el hecho de que era boliviano, o de que era hijo de bolivianos por lo menos, era muy fuerte. Y no me creían, pues yo, hasta donde tengo entendido, por lo menos por la línea materna, que es la que yo más sigo, porque es lo que interior mío considero mi familia, digamos, hasta 3 generaciones atrás no encuentro, de la línea genealógica que hice de mi propia familia, no encuentro antecedentes bolivianos. Pero bueno, la discusión se llevó mucho por esos planos de no, mi nombre es Magalí, pensaba que era mi apodo. No, es mi nombre, está en mi documento. Entonces era muy fuerte, la verdad que para ellos se quedaron tan sostenidos así como dice Magalí ahí en su mensaje. Bueno, y yo había mostrado esa vez este cuadrito, que es un cuadro que está en el trabajo de Alejandro Isla. Malcu. A ver, ¿te lo ves? ¿Sí? Los chicos te preguntan qué significa tu nombre. Malcu es un vocablo aymara, que es en realidad el líder del Ailiu, ¿no? El jefe del Ailiu, por un lado. En quechua lo usan que significa cóndor joven. No es el Kuntur, sino el Malcu, el cóndor joven. El Hachamalcu es el gran cóndor. El Hachamalcu en aymara, el gran líder, jefe del Ailiu. Por eso el seudónimo de Felipe Quispe, ¿sí? Mi tocayo. Felipe Quispe es uno de los máximos representantes del indianismo en Bolivia, ¿no? Gran luchador, es Felipe Quispe el Malcu, ¿no? Los chicos a lo mejor seguro lo ubican. Sí, espíritu de la montaña, pero en la vida cotidiana se usa el Malcu para designar al jefe del aire, digamos. Y también es espíritu de la montaña, dicen los diccionarios. ¿Qué les estoy diciendo? Había este cuadrito de Tu trabajo es súper interesante. ¿Cómo? Ahí está. ¿Te lo ves? Sí, que cuentes lo de Alejandro. Es muy interesante. Claro, lo de Alejandro es muy... Él va describiendo, ¿no? Su trabajo se llama Entre el silencio y la furia. Y él, con estos conceptos, intenta dejar dos realidades sumamente heterogéneas, distintas, pero... a ver, quiero decir el nombre completo del trabajo. Dos regiones, un origen, Entre el silencio y la furia, de Alejandro Isla, del año 1992. En ese trabajo habla de dos regiones muy distintas, con un probable un mismo origen, es decir, ha habido
una cierta contigüidad cultural, eso está demostrado arqueológicamente ya entre Sí. el sur, en toda la zona meridional de los Andes. Y entonces va mostrando cómo, sobre todo él está interesado en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando en realidad se produce un real proceso de estructuración de la comunidad que él llama, ¿no? Que todavía continúa vigente en la zona del Altiplano de La Paz, empieza el proceso de proletarización de las comunidades de la zona de la Puna. Y esta diferenciación social va a ser tan grande, para mí, hablar de Nidea desde este punto de vista, este cuadro de Alejandro para ejemplificarlo, porque él va mostrando en relación a cada una de ciertas variables que él va tomando y las va comparando. Entonces dice, en qué se han transformado estos campesinos que en algún momento han tenido un origen común o han compartido un origen común en la forma comunidad que él domina para el Altiplano La Paz en relación a Jujuy, comunidades semi-proletarizadas, es decir, incorporadas medianamente, sobre todo pensando sobre todo fines del 19 y principios del 20, la incorporación de las grandes masas de población indígena al trabajo en las zafras, pero también en las minas, en la propia Puna, ¿no? En relación a la tierra, en la tierra, continúa el minifundio, la agricultura en Bolivia, lo contrario acá en la Puna jujeña va a ser la baja densidad poblacional, la escasez de fuerza de trabajo y cómo se produce una fusión en el calendario agrario por un lado, pero también en la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de hombres y a veces familias enteras que debían ir a trabajar a la zafra. Bueno, esto manifestado en la migración también. La cuestión de la tierra es otro tema sumamente clave, ¿no? Porque el factor tierra es un elemento de la estructura económica que va a determinar también las formas sociales. Hay una mayor tendencia, el control comunitario continúa, vive incluso hasta el día de hoy. Acá, sin embargo, la intervención estatal fue tremenda con respecto a cómo se ponderó la propiedad privada, al inicio las distintas leyes de organización que en todo el país, bueno, en el caso de Jujuy, la ley de enfiteusis y luego la ley de venta de tierra. Bueno, fue todo un proceso de desestructuración muy acelerado, ¿no? Y más temprano, la cuestión del asalariamiento, el carácter global del mercado, cómo actúa el mercado al interior de las comunidades, cómo en Bolivia está más, hay una mayor segmentación y también en nuestra región una tendencia a la integración. Pero él se mete con otras cosas incluso que también nos interesan mucho, que es la organización, el movimiento campesino, por todo uno, bueno, puede tomar distintos puntos de vista teóricos para interpretar esa cuestión. Bueno, al preservar en Bolivia un poco más la cuestión de los medios de producción, también hay una mayor fuerza con respecto a la sindicalización del movimiento campesino, a la organización política. Quien pone de Jujuy, Alejandro dice directamente existe. Tal vez, bueno, es un poco, podría ser para algún punto de vista un poco problemático, porque de alguna manera hay hoy en día quizás algunos intentos de arte política de sectores de comunidades, ¿no?, indígenas. Pensemos que Alejandro está escribiendo en los 92 también, ¿no? La identidad, se mete con el tema de la identidad, con el vinculador en torno a lo étnico y a la lengua, ¿no? Esto ya lo dice Isla también, lo importante que es la lengua. Nosotros, en cambio, bueno, la cuestión de esta desarticulación en el ámbito de la identidad también, que se manifiesta también en el abandono de la lengua original, ¿no? Bueno, y así, un estado débil, un estado fuerte, y esto de Argentina, bueno, estos elementos son claves para iniciar, yo creo, ¿no?, una discusión con respecto a ellos les pareció también sumamente interesante, ahora que me acuerdo, este cuadro,
para entender, y se quedaron con con muchas ganas de conocer Jujuy, de conocer la cuna de Jujuy, la quebrada de Humahuaca. Yo creo que en ese sentido fue fructífero socializar desde distintos puntos de vista las distintas realidades y las interpretaciones que hacemos en Jujuy de nuestros propios procesos en el desarrollo histórico y la mirada antropológica que tenemos nosotros como jujeños de nuestra propia realidad, ¿no? Vos sabés que yo, eh, por seguir una genealogía de los procesos políticos cuando escribimos La modernidad agrietada, y vos ves, digamos, quiénes son los representantes políticos, y lo primero que notás, los apellidos de los representantes políticos, digamos, se reiteran por generaciones. Y cómo entonces en realidad ese conservadurismo que se expresa en todas las áreas, pero que en lo político se expresa casi grotescamente, da cuenta de una clase política que se cierra sobre los propietarios de la tierra, sobre los que han sido beneficiarios de la enfiteusis y antes de la cesión de tierras de la corona española, en donde entonces digamos, la fragmentación social nunca fue objeto de una prédica por subsanar esa situación, sino que, al contrario, uno ve cómo la reproducción social de esta clase dirigente se basa en la opresión y se basa, sobre todo, en la negación del otro, ¿no? Es una cosa verdaderamente tremenda. Y la negación del otro tiene que ver con, para mí, no solo una cuestión étnica, sino con una cuestión vinculada al origen, a la genealogía de la población, sino que tiene que ver con una cuestión de clase. Y me parece que cuando no se discute esta cuestión, se deja afuera un ítem bastante importante, ¿no es cierto? Y que de alguna manera Tilcara escapó por algunos tiempos a esta situación y permitió cierta, si se quiere, cambios locales que fueron interesantes, ¿no? Que por ahí sería, bueno, tu mirada, no tanto la mía, ¿no? ¿Vos qué decís sobre esto? Sí, respecto usted a la época de los 90, fines de los 80, Claro, 90. aún cuando, digamos, se empezó a considerar en los partidos políticos a representantes de otros sectores sociales, o como quieras denominarlo, digamos, el control, la hegemonía, el poder, seguía en las mismas manos. Es decir, que en realidad, bueno, casi parecía un reconocimiento, pero es un reconocimiento en la subordinación, no es un reconocimiento en la paridad, ¿no? Me refiero, sí, a los 90 probablemente, 90, y al 2000 también, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo en los 90 estaba naciendo, digamos, pero, pero no, el recuerdo latente permanentemente de mi familia con respecto a lo convulsionado que fue Tilcara en los 90, por varias personas que llegaron acá y que lograron, bueno, se produce una convergencia también de ideas, de gente mucha gente luchadora, resistente, que siempre tuvo una fuerte, eh, un amor entrañable por los elementos de la cultura propia, ¿no? Por el canto de la copla, por los rituales, por el ciclo agrario, ¿no? Por una sociedad también estructuralmente, yo creo, en un momento todavía de ambivalencia entre el mundo agrario, ¿no? Donde el mundo agrario todavía tenía un peso, eh, no sé si importante, pero existía un peso del mundo agrario. Eh, Comunidades campesinas de los valles, bueno, ahí ya me puedo meter en mi tesis, que recién estaba sentándose desde fines de los 80 aquí en el pueblo de Tilcara, o algunos que ya venían desde la década del 70, pero que mantenían un fuerte vínculo con comunidades rurales de los valles orientales, la convergencia con mucha gente llegada desde la Puna, sobre todo desde Minas Aguilar, eh, tras los despidos masivos de la mina, y la conformación de un nuevo, de un cliente nuevo orden en donde esto que habla Gaby Carasí en Plaza Chica, Plaza Grande, su trabajo, los tilcareños, la autenticidad tilcareña, se veía interpelada por la emergencia de nuevos sectores subalternos, ¿no? Agricultores, gente que vivía acá en Tilcara y que no detentaba determinados sectores de poder, y que al mismo tiempo se produce el encuentro con gente con ideas bastante interesantes. Estoy pensando en el padre, en el párroco, hasta fines de los 80, que fue Eloy Roy, ¿no? Un padre abiertamente declarado adherente a la teología de la liberación, los padres tercermundistas, que conformó acá en Tilcara las comunidades de base, las llamadas de base, y incluía en sus pensamientos y en su prédica la llamada opción por los pobres, ¿no? Que generó un gran revuelo acá con los sectores dominantes, y que fue un momento en el que tuvo mucha participación todos estos sectores organizados, porque eso fue lo más interesante, organizados y nucleados en distintas asambleas, ateneos de debate, en donde impresionante. Me cuentan, porque yo era muy chico, era un bebé, digamos, yo nací en 1990. Ver a la gente llegada del campo nuclear, otra gente de la Puna, organizada, entre que organizaban las fiestas patronales, se discutía sobre formas de resistencia, de plasmar la copla con más fuerza acá en Tilcara, de fortalecimiento de las bandas de Sicuri, la ampliación de las bandas de Sicuri, la inclusión de distintos rituales paganos, diría alguno, en las misas, ¿no? Fue un momento bastante interesante, sin nombrar también a otra gente que también llegó, bueno, y compartió muchas experiencias con el tilcareño propio, a principios de los 90 sobre todo. No sé cómo estaba la cosa ya cuando llegaste vos, Elena, allá vos estuviste en 1990 y
Yo llegué en el 91 y ya En el habían 91. echado a Eloy y lo echaron. La propia curia tuvo una participación muy directa, la curia central del obispado de Jujuy, porque Sí. en una misa le puso el pañuelo blanco a la Virgen. Sí, a la Virgen Dolorosa, sí. ¿Cómo? Sí, tengo una foto, yo la publico todas las Semana Santa, la publico en mi Facebook, la foto de la Virgen Dolorosa, el pañuelo blanco, que se le habían obsequiado a las madres de Plaza de Mayo, que fue un gesto sumamente considerado como un gesto subversivo, y la élite tilcareña acá estaba un revuelo tremendo. Claro, pero creo que fue Gaby la que estudió la procedencia de esa élite tilcareña y notaba que en general no era población genuinamente local, sino que eran segunda generación, por lo general procedentes de Bolivia, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, los Torricos, sí, algunos de los Morales, sí, y otros, bueno, los Álvarez Prado, ella lo estudió también, aparte de cómo se beneficiaron después de la ley de enfiteusis y después la venta de tierra. Exacto, sí. Sí, de Sí, tierra. sí. En Ahora, realidad, los en este primeros Álvarez Prado momento, eran solo. no, Sí, sí, no, te no, te escucho. escucho, te escucho. No, solo iba a decir que los primeros Álvarez Prado eran únicamente cuidadores de la posta de Hornillos, que después se terminaron adueñando de todo esto, toda la zona de Tilcara, y se beneficiaron con el enfiteusis y después con ley de venta de tierra. Hay un artículo que está escribiendo Gaby Sica también, que me contó que está hablando sobre una pequeña revuelta de indígenas que manifiestan esto contra los Álvarez Prados, y se levantaron contra los Álvarez Prados. Es una parcela pequeña. Eso es lo último que me comentó Sica el año pasado, Gaby. No sé en qué habrá quedado ese artículo, que cuando le veas lo voy a pedir si ya lo tiene. Pero Está bueno, está bueno. Pero es interesante, digamos, el comparativo, aunque tal vez, bueno, en tiempo presente, si Alejandro estuviera entre nosotros, capaz que escribiría otra cosa, ¿no? Porque por suerte la antropología es dinámica y los conceptos han ido cambiando, han adquirido mayor precisión, y sus últimos trabajos me parece que han sido particularmente iluminadores de esta cuestión del terror, y de cómo el terror de alguna manera se convirtió en un constituyente, ¿no es cierto?, que marcaba las oportunidades que tenían los diferentes sectores sociales, ¿no es cierto? Y cómo en realidad una expresión presente del terror en Tucumán era justamente la de los militares que habían sido, bueno, dirigentes en la lucha contra las distintas formas de guerrilla en su momento, ¿no? Me parece que se me ocurre que seguramente hubiese tenido, si lo escribiera ahora, una complejidad, pero que en aquel momento fue un trabajo muy, muy iluminador, porque lo que permitió fue tener iluminador. claridad respecto de, bueno, ¿por qué esta disputa, que no solo se explica en términos identitarios, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, la identidad por diferencia, de algún modo, aquellos pueblos que tienen contactos entre sí marcan características distintas
por oposición al otro, ¿no? Para constituirse en sí mismos. Pero seguramente hoy escribiría otro tipo de relato, no sé. En ese momento fue verdaderamente interesante, ¿no? Este, Sí, yo- sí, eh, sí, sí. Yo creo que, bueno, hay cosas que uno, que siguen, yo creo, hasta teniendo vigencia, digamos, uno puede ver eh, cómo va, a ver, lo que más me interesaba a mí reflejar era cómo el Estado eh, ejerce un rol sumamente importante como articulador o estructurador de ciertas prácticas, pero sin dejar de ver también la contracara, digamos, la resistencia. La resistencia también está presente. Yo creo que eh, después de la constitución del 94 y los procesos también de etnogénesis que tienen que ver con la reivindicación por las tierras y con nuevas formas de identidad también de las parcialidades campesinas, indígenas o semiproletarias, de trabajadores que se reivindican indígenas en Jujuy, como un mecanismo de traducción frente al Estado para hacer ejercicio de la soberanía sobre los territorios históricamente despojados. Este, Le brindan a todo este esquema, a todo este panorama, una cuota de mayor complejidad, que yo estoy seguro que Alejandro Isla lo veía, porque falleció el año pasado, lo veía perfectamente y sin embargo no deja de ser, como usted dice, iluminador este trabajo para pensar, por lo menos de forma esquemática y aproximativa. Como digo, este cuadro que yo lo presenté así al final del trabajo me sirvió para esquematizar un poco mejor la relación y la idea central que yo quería llevar, que era esta, de cómo para mí era importante pensar el Estado en la conformación de las identidades también, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Me parece que sería lindo que los chicos pudieran preguntarte lo que se les ocurra, lo que quieran. Claro, lo que le despertó el texto. Sí, ¿Qué, La qué les presentación. despertó la sí, pregunto. presentación? Claro. Comentarios, preguntas. Mira, Por eso no yo lo quieren a los Álvarez Prado, dice. A Ah, ver, te escucho. me quedé un poquito cuando contabas lo del cura este que mezcla cosas, ¿no? Que después se va, ¿no? no, no es que se Lo va. echan, lo O lo echan. sacan, bueno, lo sacan. El tema es que no está más. Y yo, sabés que vos ibas contando y yo como que lo pienso como más como una treta de meter a la iglesia donde no debería estar en un principio, que como que el tipo realmente ayudara, ¿no? Yo no sé si esas no son cosas que no hacen adrede eh, para marcar territorio, digámosle. O sea, como que ven un lugar donde no hay, donde de repente podría, o sea, el sincronismo de mezclar religión con otra es lo mismo que hacían ponerle los negros con el cristianismo, con el vudú, ponerle, lo hacían al revés. Y esto, bueno, la misma manera, le ponemos algo que les guste, cosa de enganchar gente, y después la siguiente generación ya sale metida y comprometida con la iglesia cuando el tipo este ya no está y le mandan a lo mismo de siempre y sigue siendo lo mismo de siempre. O sea, como una manera de enganchar adherentes al club, no sé si me explico. Capaz que no es así, yo Sí. lo pensé como por ese lado. Capaz que no lo sé. La gente siempre estuvo enganchada, no era que necesitaban engancharse, yo creo, por un lado, porque la gente siempre fue, eh, ya son procesos históricos más largos, creo yo, profundamente religiosa, muy cercana a ciertas doctrinas del catolicismo. Las familias tienen sus santos de generaciones y generaciones. Eh, el otro día estaba viendo, porque estoy publicando para mi tesis, la foto de un
sacerdote anterior a Eloy, que era el sacerdote Juan, se me fue el nombre, Catari, el padre Catari, que existe todavía en el recuerdo de los relatos que yo recopilo, que era un padre muy, muy malo, con todos los elementos que salían de las doctrinas de la Iglesia Católica, es decir, con ciertos rituales, incluso era muy despectivo con ciertos rituales, los rituales de producción del ganado, o cosas consideradas incluso hasta paganas, digamos, cosas como las bandas de Sicuri, bueno, está la tercera. Yo no creo que deba existir la imagen de un cura inventando formas nuevas de captar adeptos, sino como una persona, un intelectual, porque yo creo que Eloy Roy era un intelectual. Yo que soy músico, además, me dedico los últimos meses estuve viendo su repertorio de canciones, porque tiene canciones muy lindas, muy subversivas también. Pero lo que manifiesta la mayoría de las personas es que lograba interpretar muchos elementos que estaban muy arraigados en la cultura popular, en la elementos de la tradicionalidad, muy sentidos por la gente, y que los incorporó de alguna manera a la ritualidad católica local filcareña, que elementos que incluso perduran hasta el día de hoy, que los arqueros con los danzantes de San Milés puedan entrar a la iglesia era algo impensado. Ellos acompañaban al San Juan y se quedaban afuera, no ingresaban a la iglesia. Hasta que un día el chabón, perdón mi vocabulario, hasta que un día Roy los hace entrar, los hace pasar, les hace hacer todas sus adoraciones paganas al interior de la iglesia, y fue algo como muy impactante para las comunidades. Eso ha perdurado hasta el día de hoy. El hecho de que también acá en la iglesia de Tilcara se da de comer a la madre tierra, en la misma iglesia, a la Pachamama, tiene que ver con un antecedente que ya quedó de esta época, de este momento aperturista, si uno quiere llamarlo, no sé, del sacerdote Eloy Roy. Claro, pero además no se entiende a Eloy si no se entiende el movimiento, los movimientos que había en ese momento, claro, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Porque estamos hablando de la Iglesia Católica, no es la única que hay en Tilcara, por cierto. Pero, no, digamos, esto de que la misa se dé en castellano y no en latín, esto de que los edificios dejen de ser territorios consagrados para los sectores dominantes y puedan ser transitados por toda la población, esto de poder expresar una religiosidad que combina procedencias muy diversas y que aparecen dialécticamente articuladas en la vida cotidiana de la gente, y poder, digamos, empoderar a la población en estos, si se quiere, rituales, si se quiere, en estas formas de expresar identidad y de expresar también resistencia, como vos me señalás, me parece que lo sitúa en un lugar diferente. No es la iglesia oficial. La iglesia oficial lo echa, lo destierra. Como también tuvieron posiciones semejantes con algunos padres claretianos, como también tuvieron algunas actitudes similares con la prelatura de Humahuaca, es decir, esto de mostrar a la iglesia como si fuera una entidad solo conservadora y monolítica, y no ver qué pasa en lo cotidiano, muchas veces nos hace perder de vista que hay toda una población que ejerce otro tipo de religiosidad, que no tiene poder, seguro,
que no tiene institucionalidad casi nunca. Bueno, pero eso no niega que pueda haber otra iglesia y que de hecho está. Sí, sí, coincido. Carola dice, sí, es verdad, la cristiandad en América Latina es muy fuerte por la manera de evangelizar, que fue por muchos, yo desde el arte sé cómo se hacían y vestían iglesias obligatoriamente. Sí, yo creo que la cuestión del catolicismo es bastante complejo, interesante para pensarlo Y además hay que pensar y ver que el cómo se dan todo este tipo de catolicismo, la incorporaciones. religiosidad, fue una forma de salvar la vida también. No solamente de, digamos, honrar a una deidad. ¿Mm? Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o algo. Acá dice Judith, a ver, me Y la tengo... luminaria en la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan es pagano para la iglesia. Juan dice, ¿De la iglesia? discrepo con lo de salvar, hay una cuestión de domesticar. Bueno, no me interesa. Punto. Mm, mm. No, yo no sé la verdad si las luminarias son paganas o no. No, no Mira, lo yo he era chica investigado, y no lo he se leído hacía la tampoco. fiesta de San Juan en todos lados. Sí. La fogata Mm, era sí, una fiesta popular, se hacía en las calles. No, no es institucional, no es que No sea es de la de institución la iglesia, iglesia, claro. claro. Pero pertenece a la religiosidad, claro, pongamos. Mm. claro, claro. Bueno, ¿Hay alguna otra está bueno, pregunta? sí, No se pone el asesino. sí, no nada más decir que, que este El trabajo espíritu fue de Colón producto era de un para... seminario. no, acá Juan dice que el Ah, espíritu de Colón era para evangelizar, para dominar y domesticar. Bueno, Juan, pasaron algunos años y debo decirte que la iglesia, la opción por los pobres, fue una de las formas en que se expresó la lucha de nuestros pueblos, te diría que en todo el continente, y que ha sido verdaderamente una forma de organización. Y sí, muchos amigos míos se salvaron porque la iglesia intercedió. ¿Qué iglesia? La de la opción por los pobres, por supuesto. No la iglesia, digamos, que tiene su estructura conservadora. ya, sí. ¿Mm? Y Eh, lo digo desde haber militado dentro de la organización de la opción por los pobres, ¿eh? De haber trabajado en los barrios, de haber construido casas. No hablo desde la teoría. ¿Mm? ya. Bueno, por mi parte nada, yo también soy crítico con varias cosas que digo acá en este texto, que bueno, ya lo leerán ahí los compañeros. Eh, Entre otras cosas también porque, como digo, este fue producto de un trabajo, de un seminario, en donde la bibliografía que uso también, si bien hay cosas que yo incorporo por gusto propio, pero era bibliografía que teníamos que leer para ese seminario, digamos, y fue pensado en ese contexto, entonces algo que yo realmente Yo,
algún momento utilizar varias cosas. Desde el desconocimiento. Pero bueno, espero que quede la experiencia a los compañeros, sobre todo, de presentar, animarse a presentar cosas. Es muy que la experiencia de los amigos, de la realidad, un mejor acercamiento a la realidad liviana, de estas discusiones, de las vedas y de diferir en otras, es sumamente enriquecedor. Ojalá que esto para todos a lo largo de su carrera. Yo creo que tu trabajo es súper interesante, como todos, Malku. Qué sé yo cuando escribí mi tesis de licenciatura me parecía que era una obra formidable, y a los 2 años pensaba que era una porquería descartable. Creo que uno va creciendo, se va desarrollando, va conociendo nuevas cosas, nueva gente, la realidad te marca, y entonces, por suerte, nuestro conocimiento es dinámico, es activo y transformativo. Pero creo que es iluminador. Yo creo que tu trabajo es muy, muy, ¿cómo decir? Piola para abrir cabezas, para pensar que la historia no es meramente el pasado, sino que la historia se articula con el presente y nos permite, si se quiere, una visión crítica de este presente que estamos viviendo. Te aplaudo, mira, así, te aplaudo, y la semana que viene terminamos la cursada. Gracias. No, en serio, con bombos y platillos, y vamos a subir, si se quiere, preguntas orientativas para el trabajo final, que tenemos que trabajar, que pensar con Malku y con, por supuesto, Ariel también. Así que las vamos a subir una vez que tengamos este encuentro, ¿cómo llamarlo? Online, virtual, o como Mongo se llame. Por suerte no es por carta, porque si no estaríamos fritos. Por suerte existe internet en este momento. Yo quisiera que subieras tu síntesis conceptual, porque creo que es muy interesante para los chicos. ¿Te parece? ¿Eh? Bueno. Buenísimo, sí, buenísimo. Dale. Nos vamos preparando para la clase, y también re interesante a ver contigo, así que sí, ¿ya? ¿Hay alguien hablando? No sé. ¿Alguien preguntó algo? ¿Se me escucha? ¿Se me cortó? Sí, te escuchamos, Malku. No, decía, ¿me escuchan o no? No me escuchan. Sí. No, creo que estamos, Ariel. Te escuchamos, Malku. Para el trabajo interesante de Elena, que siempre es muy entretenido, porque toca un tema también que nos interesa a todos. Sí, eso la semana que viene. No, es nada más que queda la última clase con el último trabajo de Elena, y prepararse para hacer los comentarios, y bueno, no sé si, nos reuniremos para preparar el trabajo final. Sí. Exactamente. En eso quedamos. Muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene, ¿les parece? Buenísimo. No podemos hacer fiesta, no podemos, pero podemos sí hacer comentarios. Sí, por supuesto, o sea, ahí Juan está preguntando si deben mandar las guías. Claro, hay que cumplir con todos los trabajos prácticos. Estos 3 trabajos, o sea, el mío, el de Malku y Elena, tienen guía de prácticos que ya están subidas y las tienen que ir mandando, como el resto de los trabajos prácticos, para ser evaluados, o sea, para que nosotros los podamos ver.
Por supuesto, no lo manden a último momento y después que mandan a último momento también piden devolución y yo siempre les digo, hagan las cosas con tiempo porque es la forma de poder devolver. Bueno, Hasta la próxima hasta la semana. próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Malcu, ¿cuándo podemos encontrarnos? ¿O querés que nos quedemos ahora? Buenísimo. ¿Eh? Chao, hasta luego. No escucho. Como ahora tengo problemas. ¿Malcu? Te escuchamos mal. Sí, se le está cayendo el internet. Está hablando mal. No te Hasta la escuchamos. próxima, Judith. Sí, me escucha. Ahora sí. Ahora sí. A ver, me paso. Ya dejé de grabar.